Liturgia para hoy lunes 30 de noviembre. San Andrés Apóstol. Fiesta Rojo. Semana 1 de Adviento. San Andrés. Pedro y Andrés son hermanos y pescadores de Betsaida. Es uno de los dos primeros apóstoles que encuentra al Señor en los márgenes del Jordán. Él conduce a Pedro ante Jesús. La tradición afirma que fue crucificado en Patras, después de predicar el Evangelio en Grecia. La Iglesia de Constantinopla lo considera como el primero de los llamados y lo ha adoptado como patrono. Antífona. Andando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Pedro y Andrés, y los llamó: Vengan y síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu Iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que te invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura: qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Vengan y síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro,
y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros 2 hermanos, a Santiago hijo de Zebedeo y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración universal. Al Señor, que nos invita a seguirlo con prontitud y generosidad, confiemos nuestras oraciones diciendo: Señor, sostén nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Por la Iglesia, fundada sobre la fe de los apóstoles, que permanezca firme ante las persecuciones y lleve el mensaje evangélico con fidelidad y franqueza en cualquier situación de la vida. Oremos. Señor, sostén nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Por el Santo Padre, Francisco, que con voz fuerte y palabras sencillas llegue al corazón de cada hombre, ayude a la Iglesia a alcanzar las redes en la historia, confiando únicamente en la palabra de Dios. Oremos. Señor, sostén nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Por las jóvenes generaciones, que dejando de lado los miedos y las dudas, abran su corazón a la escucha de la palabra del Evangelio y encuentren el coraje de renunciar a sus seguridades para responder a la llamada de Dios. Oremos. Señor, sostén nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Por los que han perdido el trabajo, que en la ayuda concreta de los hermanos encuentren la fuerza para no rendirse y la esperanza para seguir creyendo en el futuro mejor. Oremos. Señor, sostén nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Señor, que has donado a San Andrés el coraje de dar testimonio de su fe hasta el martirio, acoge las oraciones que hoy tu Iglesia te entrega. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Andrés dijo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, es decir, a Cristo, y lo llevó a Jesús. Oración después de la comunión. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, ejemplo de San Andrés, apóstol, llevemos en nuestras vidas la pasión de Cristo y podamos vivir en Él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu Iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti. Señor Jesús, queremos ser tus discípulos y colaborar en tu proyecto de amor. Amén. Para meditar. Andrés era hermano de Simón, a quien más tarde Jesús llamaría Pedro, y ambos eran pescadores de Betsaida, a orilla del lago de Genesaret. El nombre Andrés es griego y significa viril. No es de extrañar esta mezcla de nombres griegos como el de Andrés y hebreos como el de Simón, o del padre de ambos, Jonás. Betsaida y su comarca eran lugares de paso y de intercambio cultural. Andrés fue de los primeros que sintieron el llamado de Jesús y le siguieron. Era discípulo de Juan el Bautista, y justamente con Juan, el hermano de Santiago, se interesaron por Jesús y lo reconocieron como el Mesías. Su encuentro con Jesús junto con otro discípulo, seguramente Juan, lo narra
en su Evangelio. Juan 1, 35-39. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Juan dice que eran las 4 de la tarde. Al día siguiente, Andrés se lo comunicó a su hermano Pedro. Hemos encontrado al Mesías. Los griegos le llaman con gusto el primer llamado, protokletos. Los cristianos de la Iglesia Oriental, sobre todo los de Constantinopla, le tienen particular devoción porque predicó allí y murió mártir, crucificado, como su hermano Pedro lo fue en Roma. La tradición decía que la cruz en la que murió Andrés tenía forma de aspa. De ahí que se llame Cruz de San Andrés, la que tiene forma de X. Para que la sociedad pueda creer, según Pablo, hace falta que haya quien le anuncie el Evangelio y que, por tanto, antes haya sido enviado. Apóstol significa eso mismo, enviado. Andrés pertenece a ese grupo de los 12 y precisamente de los primeros que desde muy pronto empezó a señalar a Jesús como el Mesías. Primero a su hermano Pedro y luego, de modo especial, a los pueblos de habla griega. Jesús llama a 2 parejas de hermanos. Hoy ponemos especial énfasis en los nombres de Andrés y Pedro. Según el evangelista Juan, que pertenecía al mismo círculo, Andrés, acompañado del mismo Juan, había tenido ya un encuentro con Jesús. Ahora van a ser pescadores de hombres. Al principio no entendieron seguramente qué significaba eso, pero luego no solo lo entendieron, sino que fueron valientes en seguir el camino que les pedía Jesús y propagaron su evangelio por todo el mundo conocido. Andrés es uno de los que Jesús llamó y que, dejándolo todo, le siguieron prontamente. Y su seguimiento fue perseverante desde entonces, dando testimonio de su fe en circunstancias fáciles y difíciles, también delante del Sanedrín y de los perseguidores. Andrés nos da ejemplo de ánimo misionero. Al día siguiente de su encuentro con Jesús, convence a su hermano Pedro de que ha llegado el Mesías que esperan. Más tarde, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, Andrés, junto con Felipe, les sirve de introductor. En la cena de la multiplicación de los panes, es Andrés el que se da cuenta de que hay un joven que tiene unos panes y unos peces, y así se lo hace saber a Jesús. Después de la ascensión, predica en el mundo griego y da su vida como mártir de Cristo. Jesús les anunció que de pescadores en el lago los haría pescadores de hombres, misioneros y pregoneros de la fe cristiana. En el oficio de lectura leemos una hermosa página de San Juan Crisóstomo, obispo, precisamente de Constantinopla, donde más se venera a San Andrés, sobre cómo éste comunicó a Pedro su encuentro con el Mesías. Esta fiesta nos invita a reactivar nuestro seguimiento de Cristo, preparados a cualquier sacrificio si nuestra fidelidad lo pide. ¿Estamos dispuestos a ser crucificados como Pedro y como Andrés, como el mismo Cristo Jesús, por solidaridad con todos y por fidelidad a la misión recibida de Dios? También nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero. No contentos con creer nosotros, debemos facilitar a los demás el conocimiento de Cristo. Como cantábamos con el Salmo 18, deberíamos estar contentos porque a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. ¿A cuántos anunciamos la palabra o de obra? ¿Que hemos encontrado al Salvador? ¿A cuántos ayudamos en la catequesis o en la labor educativa o con nuestra amistad y testimonio a conocer a Cristo y a sentirse llamados por Él? Nos damos cuenta de que hay jóvenes con valores, con panes y peces que pueden ser multiplicados para bien de todos y les facilitamos causas de realización como hizo Andrés. Reflexionemos. La fe que profesamos es el testimonio de los apóstoles y de la fe de la Iglesia.
La profesión de fe es tal que los que la escuchan son llamados a participar de ella. Oremos. Señor Jesús, concédenos ser discípulos tuyos y colaborar con tu proyecto de amor. Danos un corazón disponible y generoso para aceptar tu llamada a anunciar el reino. Amén.